la cagué. Toma 3 de guía de temas para repasar para el final de botánica. Más que nada hacer un panorama general. Eh, Nada, tenemos la unidad 1 que generalmente lo voy a decir muy por encima. Vamos a ver que se centra en las células y los niveles de organización, que creo que es lo más importante, en la cual vamos a ver diferencias estructurales y funcionales. Eh, Vamos a ver cómo se rompe ese estereotipo de planta básico, entra en crisis, porque nosotros cuando estudiamos botánica, vemos botánica, nos damos cuenta que ese modelo que capaz todos tenemos en la cabeza de una planta siempre realiza fotosíntesis, o sea, un organismo vegetal siempre realiza fotosíntesis, o en la botánica siempre vamos a ver que hay paredes celulares o que están conformadas por celulosa, y no es el caso. Es como que uno siempre lo asocia a esos temas y nada, te das cuenta que no. eh, en los que, bueno, nada, vamos a ver panorama rápido. Vamos a ver dos células, procariota, eucariota, procariota, organismos unicelulares, cianobacterias, por ejemplo, y eucariotas. Vamos a ver, también podemos tener unicelulares o pluricelulares. eh, en los cuales, bueno, vamos a ver diferentes tipos de paredes celulares, por ejemplo, como ya mencioné, en los cuales puede estar eh, conformada por otros compuestos que no sean celulosa, eh, y puede tener más de una pared, como en el caso de las esclereidas. Las esclereidas son células que tienen huecos en los cuales se va los podemos encontrar en las frutas, formando frutos, formando semillas, generalmente, en los cuales se van a perder sus organelas y se va a ir engrosando esta pared celular. O sea, va a haber una pared primaria, una pared secundaria, una pared terciaria, en la cual les va a aportar rigidez, le va a aportar, va a contener agua, nutrientes, como en el caso de una fruta, por ejemplo. Es lo que le aporta esa rigidez. Nosotros cuando comemos una pera notamos esa rugosidad. Bueno, es gracias a estas células esclereidas. Por ejemplo, células que pueden no tener pared celular. Es el caso de las eurinofitas, por ejemplo, que no tienen pared celular, pero sí tienen unas bandas proteicas que protegen la membrana celular, pero no es una pared celular en sí. Entonces, ahí se cae esta afirmación. Y también tenemos eh, que pueden estar conformadas por otros compuestos que no pueden ser sí o sí siempre celulosa, como es el caso, por ejemplo, de las diatomeas. Cuando nosotros hablamos de una diatomea, vamos a estar hablando que la pared celular está conformada por sílice. Entonces se cae todas esas afirmaciones. Eh, También vamos a ver una gran diversidad de cloroplastos, por ejemplo. eh, pero más que nada no es aprenderse de memoria y escupir información, sino que es entender el por qué. O sea que nosotros vamos a ver diferentes tipos de morfología y preguntarnos por qué tiene esta morfología el cloroplasto, por qué se dispone más en la periferia o más hacia el interior de la célula, por qué adoptó cierta forma. O sea, eso nos va a permitir entender al organismo, poder separar. eh, También vamos a ver eh, lo que sería, eh, bueno, ya hablé de pared celular, ya hablé de, bueno, de los cloroplastos. Creo que no hay más para agregar. O sea, siento que lo importante es eso, entender
estas cosas. Para eso sirve la unidad 1. A eso es lo que voy. Después, pasamos al tema más importante, que es niveles de organización celular. Vamos a tener dentro de niveles de organización, vamos a tener, cuando hablamos de organismos unicelulares, vamos a estar hablando de protofitos. Y cuando hablamos de organismos pluricelulares, vamos a estar hablando de talófitos. Cuando hablamos de unicelulares, vamos a ver que podemos diferenciarlos según su movilidad y según cómo están agrupados. Por ejemplo, el nivel de organización unicelular cocal van a ser células que no tienen movilidad, o sea, que no tienen un flagelo. Por ejemplo, vuelvo a mencionar las diatomeas. Yo veo una diatomea, no tiene un flagelo. Entonces, lo que va, o sea, es el nivel de organización unicelular cocal. Si nosotros vemos que tiene asociados flagelos o que tiene una movilidad, por ejemplo, el caso de las clamidomonas, vamos a ver que tienen un nivel de organización unicelular monadal. Bien, pasamos a cómo están agrupados. O sea, pueden estar solos, libres, como una diatomea, por ejemplo. Pueden estar formando, las diatomeas pueden estar formando agregados, colonias, pero los agregados, yo cuando veo una muestra, si yo lo toco a ese agregado de células, voy a notar que se separan. O sea, que están juntas, pero no están como en una colonia, que sí hay una como división de tareas, una división de trabajo, en las cuales yo no puedo separar una colonia. Entonces, bueno, vamos a tener agregados celulares y después vamos a tener que pueden estar formando colonias en las cuales va a haber una división de tareas de trabajo, pero cada célula es independiente entre sí. Por eso son colonias. Y no estamos hablando de un organismo pluricelular. Bien, cuando pasamos a talófitos, vamos a tener nivel de organización. Lo que nosotros vamos a ver es un talo, y el nivel más básico es el filamento. Cuando hablamos de un filamento, es lo que sería la disposición lineal de células, derivada de una división en un único plano de división. Entonces, ese es un filamento, en el cual nosotros a este filamento lo podemos dividir en uniseriado o multiseriado. Uniseriado si está conformando una sola serie de células, y multiseriado si está conformando ese talo por más de un filamento. Entonces nosotros vamos a ver que tenemos uniseriado y multiseriado. Los podemos dividir a los uniseriados según los tipos de ramificaciones, si tiene ramificaciones o no, o sea, si es simple o es ramificado. Y a su vez también podemos dividirlo en las ramificaciones que tenga, si tiene falsas ramificaciones o verdaderas ramificaciones. Cuando hablamos de una falsa ramificación, es que esta serie lineal de células no cambia el plano de división. O sea, se están dividiendo todas las células en un mismo sentido, no cambia el plano de división, sino que por algún aglutinamiento o sí, por estar amontonado o chocar con otro filamento, se desvía
ese filamento, pero sigue teniendo el mismo plano de división. Cuando estamos hablando de una ramificación verdadera, es que cambia el plano de división. O sea, yo tengo este fibrón que crece en este sentido y en un momento cambia el plano de división y se empieza a crecer una rama. Y este plano de división empieza a crecer para acá. Pero no es que este fibrón choca con esto y se dobla y sigue teniendo el mismo plano de división. Solamente que por un aglutinamiento se desvía. Bien. Después tenemos multicelulares. Ya terminamos con filamentoso uniseriado, simple o ramificado, con ramificaciones falsas o verdaderas. Y después tenemos multicelulares, en los cuales siempre vamos a estar hablando de ramificados, generalmente siempre, en el cual podemos tener cenocítico, laminar y membranoso. Bueno, yo ya expliqué que multiseriado es que hay muchas series de filamentos. En el cual, bueno, talo podemos hablar que vamos a tener cenocítico, que no vamos a ver, o sea, el citoplasma no lo vamos a ver dividido en filamentos, como es en este caso. Vamos a ver que el citoplasma es continuo. No tienen tabiques que lo separen, sino que es una masa de citoplasma continuo, también llamado sifonal. Cuando pasamos a hablar del laminar, vamos a estar hablando que estos filamentos van a formar, como dice el nombre, una lámina, en el cual puede estar formada por dos capas de célula, 3 o más. Según esto, vamos a estar hablando que son, o sea, pueden estar formadas por una capa de célula, 2 capas de célula, 3 capas de célula o más. Cuando hablamos de que están formadas por una capa de célula, vamos a estar hablando que son monoestromáticos. Si están formadas por 2 capas de células, biestromáticos. Y si están más, polistromáticos. En el cual nosotros, por ejemplo, podemos tomar la ulva, que es una alga verde, en el cual primero se va dividiendo como un filamento común, normal, y después cambia el plano de división y se empieza a dividir hacia los costados y hacia atrás, formando este aspecto, esta morfología de lámina. Y después, bueno, vamos a tener membranoso, en el cual, bueno, me olvidé mencionar también que podemos tener laminar tubular, en el cual se termina enrollando sobre sí misma esta lámina y deja un hueco en el cual no hay nada dentro. Y bueno, y después tenemos el nivel membranoso, que en el nivel membranoso es una estructura más bien rígida, en el cual vamos a encontrar un montón de filamentos juntos, que es lo que yo les estaba explicando acá. Vamos a ver que está conformado por muchos filamentos, por ejemplo como la Ceramium, alga roja, por ejemplo, que se fueron desarrollando en un mismo plano de visión, quedando comprimidos. O sea, nosotros vamos a ver que este nivel membranoso va a tener pseudoparenquimatoso y parenquimatoso. O sea, se va a dividir en esos dos. Leo pseudoparenquimatoso porque no llegué. Pseudoparenquimatoso
es de naturaleza plástica, el cual debido a un engrosamiento de las células y la compresión lateral de las mismas muestra una apariencia de parénquima, pero no es parenquimatosa. En el cual vamos a ver una región medular con células más grandes en su zona central, más centradas, y en la periferia de células más chicas, más pequeñas. Y parenquimatoso forman, vamos a ver, por ejemplo, son de naturaleza polística, el cual da una estructura continua. Los talos de forma variada, pueden ser tubulares, globosos, laminares, comprimidos. Algunos alcanzan una alta diferenciación morfológica, como lo puede ser, por ejemplo, la macrocistis, por ejemplo. Estas algas pardas que forman estos bosques de kelp. Y bueno, con eso terminamos la unidad 1.